Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre. Damos gracias a Dios por este tiempo, un momento importante, tiempo para compartir la palabra de Dios, esa palabra que es viva, la palabra que es eficaz, más cortante que espada de doble filo, una palabra que penetra, que realiza, hace lo que tiene que hacer, por lo cual creemos y confiamos que la palabra, cuando es enviada, no regresa a Dios vacía. La palabra no vuelve a mí vacía, dice el Señor. Y todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 15, verso 18 en adelante del Evangelio de Juan, dice la palabra, versículo 18 del capítulo 15 de Juan. Esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Estará usted siendo aborrecida por el mundo? Sí. ¿Alguien te aborrece? Sí. Sí. A mí me aborrecen, claro. A usted también. ¿Podrá alguien levantar la mano y decir: yo también, Oscar? Yo estoy en la lista de los que rechazan, de los que aborrecen. Aún mi propia familia. ¿Duele? Claro que duele. Duele el ser rechazado por su propia familia. Que tu papá te diga, y que tu mamá te diga, y que tu familia te diga, es duro. Pero hay que entender algo, hermanos. El hombre natural, dice la palabra, no comprende, no puede procesar las cosas del Espíritu. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Si hoy muchos te aborrecen, si hoy muchos te rechazan, es parte de... Tiene que suceder, tiene que pasar. Aquellos que decían ser tus amigos ya no lo son. Sí, pero eran tus amigos para los tragos, eran tus amigos para la fiesta, eran tus amigos para cualquier otra cosa. Pero esos amigos ya no están, se ausentan. Su casa se llenaba de amigos, pero era para muchas otras cosas. Pero ahora usted convoca, hace una convocatoria de aquellos amigos y no llega ninguno. ¿Por qué? Porque es para compartir la palabra de Dios. Poco a poco esas personas se van a ir alejando. ¿Y las va a dejar usted escapar? No, debemos de orar por ellos y clamar por ellos y arrebatarlos del mundo y atarlos al reino de Dios. Ese es nuestro trabajo. ¿Que nuestra propia familia nos aborrece? Sí, nuestra familia nos puede aborrecer. Cuando yo di el paso
a tener una mejor comunión con el Señor. En mi familia, todo el mundo me veía feo. Y a usted le pasó lo mismo. Todo el mundo te veía feo. Ya no te invitaban a las reuniones, a las actividades sociales o alguna actividad de cumpleaños. ¿Por qué? Porque ya usted ya no era parte. No invitemos a esta, no invitemos a este. Y mucha gente puede decirme en este momento: Oscar, yo soy una de esas que está siendo aborrecida o aborrecido por mi propia sangre. Y Jesús le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Vivimos en el mundo, ¿cierto? Y tenemos que lidiar con un montón de cosas en el mundo, pero ya no vivimos para agradar la corriente del mundo. Ahora vivimos para exaltar y darle honra al Señor aún con nuestros cuerpos. Aunque el cuerpo y la carne no se quiera sujetar, aún nuestro cuerpo tiene que someterse y acatar la orden. Aunque el cuerpo, aunque nuestra carne no quiera, se tiene que sujetar y se tiene que someter. Vivimos en el mundo, pero no vivimos para el mundo. Pablo dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Cuando llegamos a entender eso, a comprender eso, no nos importa nada más lo que el mundo diga, de la corriente del mundo. La palabra dice que el cielo y la tierra pasan, que el mundo va y viene, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasa, y el que haga su voluntad va a permanecer para siempre. El que haga la voluntad del Señor permanece para siempre. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuéramos del mundo, del montón, pero no somos ya del montón. Dice la palabra que ahora somos reyes y sacerdotes. La Escritura nos habla que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Así nos dice la palabra de Dios. Que somos linaje escogido. Que somos nación santa. Que fuimos escogidos por Dios para anunciar el Evangelio. Así nos enseña la palabra de Dios. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si usted está siendo aborrecida o aborrecido por el mundo, tranquilo. Reposa en el Señor. Oscar, es que se me levantó una tormenta terrible en mi familia. Mi familia me ha hecho llorar. Mi familia ya no me toma en cuenta para nada. Las reuniones familiares ya yo no entro ahí. Ya yo no soy parte, me dejan afuera, ni siquiera me toman en cuenta, no me llaman, ya ni un mensaje recibo. Pasa alguna actividad familiar y yo no soy tomada en cuenta. A todos nos ha pasado esto. Todos hemos pasado por esto. Pero adelante, hermanos, en el nombre de Jesús, adelante. Vienen mejores cosas y mejores tiempos para nuestra vida. Vienen cosas hermosas y poderosas para la vida de cada uno de nosotros. No dejemos de hacer lo que Dios nos ha pedido que realicemos, su obra.
Hoy muchos pueden decir: estoy siendo aborrecido por mi familia. Pero recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos que cuando venga el Consolador, a quienes yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, les dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Consolador, Dios trae consuelo a toda persona que en este momento puede estar siendo rechazada y esté atravesando alguna tormenta en su vida, alguna dificultad en su vida. La palabra nos habla en capítulo 8 de Mateo, verso 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron: he aquí se levantó, o sus discípulos le siguieron, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún en los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Debemos de reconocer quién es ese hombre. Ellos tienen que reconocer quién era ese hombre: Jesús. El que va con nosotros, el que camina con nosotros, el que nos señala el camino, el que nos advierte también del peligro, el que nos dijo en una ocasión que nos iban a aborrecer, el que nos dijo que no amáramos el mundo, sino que nos entregáramos completamente a Él. Cuando usted y yo somos aborrecidos por la gente, vamos a enfrentar este tipo de cosas como las que vivieron los discípulos, tempestades. Hoy mucha gente puede estar siendo azotada por una tempestad porque alguien te aborrece, porque alguien te rechaza, porque alguien ya no te tiende la mano y ni siquiera te atiende el teléfono, porque la gente ahora te ignora, eres ignorado por tu propia familia. Se ha levantado una tempestad, estás en medio de una tempestad matrimonial, familiar, económica, en la salud. Jesús, dice la palabra, que iba con ellos, levantándose reprendió los vientos y el mar. Levantándose, reprendió el viento, reprendió las olas, y ellos expresaron esta palabra: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y hoy muchos preguntan: ¿cómo vamos a salir adelante de los problemas diarios, donde soy aborrecida, donde soy aborrecido, donde muchos me rechazan, donde no puedo acercarme a mi familia? El ser aborrecido es una tempestad que muchos vivimos. El ser rechazado por alguien es como un tipo de tempestad que se levanta en nuestro peregrinar y en nuestro caminar diario. Iniciamos la carrera en Cristo y se levanta la tempestad de nuestra propia familia. Y muchos en la barca, y una terrible tempestad familiar, donde su propia sangre, donde su propia familia te aborrece. Pero no se te olvide que Jesús va contigo. Tenemos que entender que no importa que seamos aborrecidos, no importa la tempestad, no importa lo que se pueda levantar en contra. Tenemos que entender y saber que vamos bien acompañados. Él va en nuestra barca. Y esto implica, hermanos, que tenemos el privilegio de tener a Cristo con nosotros.
Cuando Cristo está en nuestra vida, por más gente que nos rechace, por más gente que la quiera aborrecer, por más tempestad de crítica y de tormentas, de humillaciones que se quieran levantar en tu contra, no se le olvide que Cristo va contigo. Tenemos que entender que no importa que ser rechazados, porque todos hemos sido rechazados. No importa la tempestad que se haya levantado, tenemos que entender que estamos bien acompañados, que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros, que Él va en la barca con nosotros, que cuando salimos por la mañana o regresamos por la tarde o por la noche, Él está con nosotros, que nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría o amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y si hoy esa tempestad se ha levantado en tu contra, donde alguien te aborrece, donde hay un rechazo y tienes situaciones contrarias, recuerda que Él está contigo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acordaos de la palabra, que tan rápido olvidamos, ¿verdad? Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. Y podríamos parafrasear y decir: acordaos de la palabra de Jesús, que Él estará con nosotros todos los días. Si alguien te aborrece, Jesús saldrá a tu defensa. Si alguien te rechaza, Jesús saldrá a tu defensa. Si se ha levantado una tempestad familiar donde alguien te aborrece, aún tu propio papá o mamá, Jesús saldrá a tu defensa. Jesús va a traer quietud, va a traer bonanza. Jesús con una palabra dará orden a las tempestades, a ese rechazo y a esos que te aborrecen. Jesús traerá bonanza y tranquilidad y traerá paz a todo aquello que en contra de nosotros se ha levantado. Te han levantado la guerra, tu propia familia se ha levantado en guerra en tu contra. Recuerda que Jesús dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Y por causa del nombre de Jesús, por causa de predicar la palabra de Dios, se ha levantado cada situación, gente señalando, gente criticando. Usted puede decirme en este momento: Óscar, estoy pasando por un tiempo terrible en mi familia. Y Jesús dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y cuando una persona desconoce o no tiene conocimiento de Dios, puede hablar cualquier cosa, puede levantar cualquier tormenta, pero que no se nos olvide, no se le olvide que aunque seamos rechazados, Jesús va con nosotros en la barca. Tenemos el privilegio de que Él está con nosotros, de que alguien se levantó, de que alguien te malinformó. Si usted ha actuado correctamente y alguien te está malinformando, una tempestad se te levantó, recuerde que Jesús está contigo. Dice la palabra aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Esto significa, hermanos, que cuando uno toma la determinación de seguir a Cristo, las críticas, el rechazo, el ser aborrecido, se tiene que dar. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y de repente en nuestras vidas pueden presentarse problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas en la salud, problemas en la economía. Todos estamos expuestos a problemas. Todos estamos expuestos. En Juan 16:33 Jesús dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Todos estamos expuestos a problemas, ¿cierto? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo y venció a todo aquel que le aborrecía y que lo rechazaba, también nosotros vamos a vencer, no con nuestras fuerzas, sino en el nombre de Jesús. ¿Estás siendo rechazada? ¿Se te levantó una tempestad de rechazo? ¿Alguien te aborrece? ¿Aquella persona no te soporta? ¿Aquella persona, compañera de trabajo, te aborrece porque usted es cristiana? ¿Ahora te hacen a un lado? ¿Ya no te toman en cuenta? ¿Te tienen aislada, separada completamente? Si se te ha levantado una tempestad, recuerde lo que Jesús dice: tendréis aflicción, van a ser aborrecidos por mi causa, pero confíen, yo he vencido el mundo. Jesús nos va a enseñar también a vencer el mundo y a poder soportar la tempestad de crítica, la tormenta de ofensas. En algún momento sentimos que nos ahogamos, que no vamos a salir, que el mundo se nos viene encima. Algunas veces los problemas los vemos tan grandes, el rechazo y el aborrecimiento y la crítica de la gente lo vemos tan grande que nos desesperamos, pero no debemos de temer. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza. El mundo se levantó en tu contra. Hoy tu propia familia levantó una tormenta y una tempestad en tu contra. Y usted nos explica el por qué su familia. Sencillo. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y cuando el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, va a levantar lo que tenga que levantar. Pero no se nos olvide quién está con nosotros en la barca. Que no se te olvide quién es el que va contigo en la barca. ¿Que te aborrecieron? Sí. ¿Que te rechazaron? Sí. Leíamos en Juan 15, 18 en adelante. El mundo os aborrecerá. Sinónimo de tormenta, de rechazo, de cosas terribles, fuertes que se levantan. Pero no se nos olvide quién va con nosotros en la barca y que Él va a traer bonanza. Y esto fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Pero esto es para que se cumpla, dice el verso 25. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, todo lo que enfrentamos, esto es para que se cumpla la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cumplirse y se está cumpliendo. Que en el momento en que usted tomó la decisión de aceptar a Cristo como único Señor, Salvador de su vida, en ese momento se te levantó todo el mundo. Se te levantó su esposa, se levantó su esposo, se levantaron sus hijos o sus padres, se levantaron porque se dieron cuenta que usted ahora asiste a una iglesia, porque ahora busca de Dios, porque antes estaban metida en los bares, en las discos o en cualquier otro lugar, y ahora usted está buscando de Dios. Y en lugar de que los papás se alegren porque esa joven está buscando de Dios, se enojan. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y si hoy se te han levantado tempestades, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Así como usted y yo antes no las entendíamos. Antes no entendíamos las cosas del Espíritu. Y criticábamos y hablábamos y señalábamos. Y aún abríamos nuestra boca para cosas aún todavía más fuertes en contra de aquellos que buscaban la comunión con el Señor. Porque no lo entendíamos. Levantábamos crítica, o sea, levantábamos tempestades. Hoy muchos cristianos se encuentran en medio de una tempestad de crítica. Hoy muchos cristianos están en medio de una tempestad de rechazo. Como le dice Jesús a sus discípulos: ustedes van a ser rechazados por mi causa. Siempre que Jesús se suba a la barca, siempre que Jesús se suba a la barca, siempre que Jesús esté en la barca con nosotros, vamos a tener la seguridad, la confianza de que saldremos adelante.
pero que también nos va a dar la autoridad para poder afrontar y vencer cualquier tempestad y cualquier rechazo que se nos presente en la vida. Sube a Jesús en tu barca. Permita que Jesús esté en tu barca. Que no importa qué tan grande sea la tempestad y la crítica y el rechazo, no importa cómo sea la tempestad en tu vida, si Jesús va con nosotros en la barca, Él nos va a dar la seguridad, nos va a dar la confianza, Él tendrá el control de todo. David tenía la confianza de Dios y pudo vencer al gigante Goliat. Moisés, la confianza que tenía en Dios ante el Mar Rojo. José, en medio de un momento crítico y difícil, que fue aborrecido por su propia familia, fue rechazado por su familia, aún en medio de todo lo que él vivió y aún estando en la cárcel y viviendo lo que él vivió, Dios se glorificó en su vida. Yo quiero decirte, hermano, hermana que escucha, si hoy el mundo te aborrece, si hoy el mundo ha levantado una tempestad de rechazo, ten calma, ten paz en medio de la tormenta y la dificultad que puedas estar viviendo. Dice la Escritura, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Yo quiero invitarle a usted para que clame con fe. La calma llegará. La tristeza Dios la va a convertir en gozo, en alegría. Después de toda tormenta que hemos vivido o estemos viviendo, va a venir la calma. Después de una noche muy oscura, dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche, después de una noche muy oscura, ¿verdad que tenemos la fe de que va a amanecer? De que va a venir un nuevo día, de que vamos a ver la luz del día. Así también, hermanos, así como tenemos la confianza de que anochece y amanece y que vamos a disfrutar de un nuevo día, así también, hermanos, en el Espíritu tú y yo tenemos que entender que aunque estemos pasando una noche muy oscura, vendrá el amanecer y vendrá un nuevo día. Y ese nuevo día se aproxima para cada uno de nosotros. Te han aborrecido, te han rechazado. José fue rechazado. Daniel fue aborrecido, fue rechazado. Jesús fue aborrecido. Usted y yo como siervos de Dios hemos sido aborrecidos, rechazados. Se ha levantado una tempestad en contra de nosotros. Pero no se te olvide que Jesús está contigo en la barca. Dice la palabra que los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El hombre, dice la palabra, que ellos se maravillaron y decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El viento, el mar, las personas que te rechazan tendrán que entrar en un sometimiento y en obediencia a la orden de Dios. Amén. La gente que te ha aborrecido, la gente que te ha rechazado, en el tiempo del Señor tendrá que someterse y cambiar su actitud, cambiar su pensamiento. Hoy muchos te aborrecen por predicar a Cristo. Hoy muchas tempestades de críticas, tormentas de humillaciones se levantan en tu contra, pero no se te olvide que Jesús está contigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque pasemos aflicción, aunque pasemos momentos críticos, no se te olvide que Cristo va contigo en la barca y vas a poder cruzar y vas a poder vencer y vas a poder lograr. Sube a Jesús a la barca de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio. No pretendas cruzar sola, no pretendas hacer las cosas solo, no pretendamos nosotros sentirnos autosuficientes y creer que lo sé todo. Nadie es dueño de la verdad. El único dueño de la verdad absoluta la tiene Cristo. Y Él sabe por dónde, y Él sabe a dónde, y Él sabe en qué momento. El mundo te aborrece, la gente te rechaza, las tempestades se levantan, pero Cristo va contigo en esa barca.
y vamos a triunfar y vamos a alcanzar y vamos a lograrlo, hermanos. Lo vamos a lograr porque lo vamos a lograr. Porque ¿sabe qué? No estamos solos. No estamos solos. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Adelante en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Él enviará el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad. ¿Estás pasando alguna tormenta? Vendrá el Consolador. ¿Estás pasando alguna tempestad? ¿Estás siendo rechazada y aborrecida o aborrecido por alguien? El Santo Espíritu de Dios traerá consuelo y fortaleza en medio de tus tormentas, en medio de tus dificultades. Sigue adelante, sigue confiando, sigue declarando que vendrán nuevos tiempos y mejores tiempos para tu vida. Hoy muchos te aborrecen, pero Dios con todo te recogerá. Aunque padre y madre te aborrezcan, aunque padre y madre te rechacen, Dios con todo te recogerá. Hay gente que siente que el mundo se le vino encima, que todo se le vino encima. Me aborreció mi esposa, me aborreció mi esposo, me rechazó mi hija, me rechazó mi hijo. Se levantó esto en el trabajo, en la salud, en la economía. Muchas cosas se han levantado en mi contra. Me siento rechazada, pero déjame decirte algo. Si subimos a Jesús en nuestra barca, en la barca de nuestra vida, las mareas y las tormentas entrarán en orden y en una bonanza. Amén. En bonanza, dice la palabra. Que Dios bendiga tu vida y que el Santo Espíritu de Dios traiga fortaleza a nuestro espíritu. Que el Espíritu de Dios nos haga entender que aunque el mundo nos rechace, que aunque las tempestades de las críticas y las humillaciones y las ofensas se levanten en contra, no se nos olvide que Cristo está con nosotros y que Él nos lleva a un buen puerto. Él nos lleva a un buen lugar. Él no va a permitir que ninguno de sus hijos, Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos perezca. Él tiene la autoridad para levantar al que está caído, para darle vista al que está ciego, habla al que está mudo y darle vida al que ha estado muerto. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Dios. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, a ti la alabanza por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre.